Buenas tardes, jóvenes. Seguimos con las clases de química básica. En esta ocasión ya vamos en el tema 3.2, conservación de la materia y de la energía. Vamos nosotros a estudiar primeramente lo que es la conservación, la ley de la conservación de la materia, conocida también como ley de la conservación de la masa, que fue postulada en 1785 por este científico Lavoisier, y plantea, seguramente ya lo hemos escuchado, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma durante una reacción química. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química donde los reactivos que están de este lado se reaccionan, se mezclan y forman lo que son los productos que están de este lado de la flecha. Podemos ver que el reactivo A, que está en morado, 37 gramos de este reactivo van a reaccionar con 13 gramos del reactivo B para formar 50 gramos del producto AB. Si se fijan, este producto no es igual a los reactivos, es un compuesto diferente. Sin embargo, está formado por los mismos átomos de los reactivos y como reaccionó completamente, la masa se conserva. 37 más 13 nos da los 50 gramos del otro lado. Entonces quiere decir que si el peso molecular de A es 37 y el peso molecular de B, atómico de B es 13, el peso molecular de AB pues lógicamente va a ser 50 y se va a cumplir la ley de la conservación de la materia, que solamente se transformó. Y bueno, ¿cómo llegaron a este descubrimiento? Hicieron varios ejercicios, varios ejemplos y experimentos. Uno de ellos fue la combustión, calentaron diversos metales, se dieron cuenta que si estos los dejaban calcinarse cuando estaban expuestos al aire libre, su masa aumentaba, pero que si ellos lo hacían, este mismo experimento, en envases cerrados, la masa del compuesto quemado y del calcinado y del compuesto fresco era prácticamente la misma. Entonces pues ellos como que empezaron a hacer teorías de que la masa que ganaba cuando estaba expuesta al aire pudiera tomarla de ahí, etcétera. Y eso también se observó con la combustión de los hidrocarburos, que cuando arden, cuando ustedes pues ponen a arder algún combustible, pueden ustedes ver que pudieran, pues más bien no se puede ver a simple vista, pero pueden notar que desaparece. Por ejemplo, si ustedes queman, no sé, carbón o madera o etcétera, pudieran pensar que desaparece, no que se convierte en gases que son invisibles o en que se genera vapor de agua, etcétera. Aquí podemos ver que si nosotros mezclamos metano con oxígeno, pues obviamente el oxígeno del aire se forma CO2 y vapor de agua, obviamente más energía. Si ustedes se fijan, aquí se puede comprobar que la materia no se crea ni se destruye, ya que tenemos, ¿cuántos carbonos tenemos de este lado? 1, ¿no? Y de este lado, 1 tenemos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos de este lado? 4. De este lado me refiero a de este lado de la flecha, ¿no? Porque la reacción está separada por la flecha, los reactivos y los productos. Hidrógenos tenemos 4 y aquí tenemos 2 hidrógenos, pero multiplicado por este 2 afecta a todo el compuesto, ¿no? 2 hidrógenos aquí multiplicados por 2 nos da los 4 que estaban de este lado. Oxígenos tenemos 2 oxígenos multiplicados por 2, tenemos 4 oxígenos. Y de este lado tenemos 2 oxígenos y tenemos 2 oxígenos más aquí. Entonces tenemos aquí tenemos 4 oxígenos, 2 más 2, 4, los mismos de los dos lados. Y también tenemos el principio de la conservación de la energía o la ley de la conservación de la energía. Es la primera ley de la termodinámica y nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, que la cantidad total de energía en un sistema aislado quiere decir que no hace ningún contacto con el exterior. Por ejemplo, pudiéramos nosotros asemejar eso a un termo que en teoría es un sistema, obviamente no es perfecto, pero se asemeja a un sistema aislado. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen café caliente dentro del termo, va
va a tardar mucho en enfriarse porque no va a tener mucho contacto con el exterior y está aislado. Entonces, en un sistema aislado, la energía permanece igual, no se crea ni se destruye. Se pudiera transformar en otros tipos de energía. Por ejemplo, nosotros podemos transformar la energía solar en energía química. Por ejemplo, las plantas es lo que hacen cuando llevan a cabo la fotosíntesis. La energía eléctrica en energía mecánica. Cuando ustedes se encienden un ventilador, o en energía calorífica cuando ponen a calentar su comida en el micro, etcétera. Entonces se sigue conservando la misma cantidad de energía, solamente se pudiera transformar en otro tipo de energía. Y bueno, seguimos con los ejemplos de la conservación de la masa. En esta reacción nosotros podemos comprobar efectivamente que la materia no se crea ni se destruye. Para eso calculamos las masas moleculares de cada compuesto, tanto de los reactivos como de los productos. Y para eso tenemos que buscar en nuestra tabla periódica las masas moleculares, o también en la tablita que salió en el video en la clase de ayer, también ahí vienen todas las masas moleculares. Primero calculamos las de los reactivos. Vemos que el ácido clorhídrico tiene un hidrógeno y un cloro. Cada hidrógeno, su masa molecular es de 1.07 y la de cloro es de 35. Por lo tanto, si la sumamos, nos da que son 36.5 gramos mol por cada HCl, ¿no? Por cada HCl. ¿Cuántos HCl tenemos? 2. No se nos olvide, ahorita más adelante vamos a tomar en cuenta ese 2. Ahorita nada más sacamos la de el HCl. Ahora la del óxido de calcio, que es seguimos estando en los reactivos de este lado de la flecha. El calcio tiene 40, el oxígeno 15.99 y la suma 56.07. Ahora sí nos vamos del otro lado de los productos. Tenemos otro calcio que ya sabemos que es 40. Tenemos 2 cloros. Aquí si se fijan, este numerito sí lo tomamos de una vez en cuenta aquí. Entonces cada cloro tiene 35 y se multiplica ese 35 por 2. ¿Por qué? Porque pues son 2 cloros. Y ya la suma con el calcio nos da 110. Finalmente sacamos el del agua. El del agua tiene 2 hidrógenos. Recuerden ustedes que cada hidrógeno, su masa es 1.007 y la multiplicamos por 2. ¿Qué más tiene el agua? Un oxígeno. Su masa es de 15.99 y la suma de la masa molecular del agua 18.013. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta los coeficientes de cada uno. Recordamos, aquí tenemos 2 HCl o 2 ácido clorhídrico. ¿Cuántos óxidos de calcio tenemos? No se ve aquí el coeficiente, pero es un 1, ¿no? Es un 1. Aquí, cloruro de calcio, ¿cuántos tenemos? Es un 1. Cuando no tenga, es 1. Y agua, ¿cuántas tenemos? Una también. El único que tiene 2 es el ácido clorhídrico. Entonces, hacemos ahora la comprobación del balance de masa. 2 moles de 36.5. ¿Por qué 36.5? Porque es el HCl, que es el único que tiene 2, ¿no? Sumado por 1 mol de 56.07, que es este otro. Y ya ponemos la flechita de la reacción, porque si se fijan, este y este son los únicos que están de este lado. Se pone la flecha, aquí también se pone la flecha. Y ahora sí, el cloruro de calcio, 1 mol de 110, porque es el cloruro de calcio que tiene 110, más 1 mol de agua, ¿no? Son 18 del agua. Entonces, ahora sí nos va a dar, que sigue estando aquí la flecha, 129, la suma de este lado nos da 129 la suma de los productos. Y ahí se comprueba la ley de la conservación de la masa en una reacción química. Entonces, de este primer tema van a hacer ustedes este ejercicio. Está pequeñito, ¿por qué? Porque no van a hacer todos los problemas antes de que se me espanten. Este ejercicio, el primero lo van a hacer los que tengan su número de lista del 1 al 5, el siguiente del 5 al 10, del 10 al 15,
del 15 al 20, del 20 en adelante, ¿no? Entonces, si tu número de lista es el 8, ¿cuál ejercicio vas a hacer? Nada más este. Si tu número de lista es el 26, el único ejercicio que vas a hacer es este, ¿no? Entonces, está fácil, nada más tienen que calcular las masas atómicas de cada átomo que está aquí. Lo pueden hacer desde su tabla periódica o desde la clase y luego ver si se conserva la masa entre los reactivos y los productos. Si es igual o no la masa. Entonces, ese es el primer ejercicio. Y pues viene otro, pero no se preocupen, está cortito el tema. La ley de las proporciones definidas. Una vez que Lavoisier postuló su ley de la conservación de la masa, este señor relacionó las masas de los elementos que siempre guardan una proporción constante o definida. Una relación muy parecida o igual más bien entre las masas de los compuestos, de los reactivos que reaccionan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos que si yo tengo 20 gramos de plomo y 5 gramos de azufre y los pongo a reaccionar para formar sulfuro de plomo, no necesariamente van a reaccionar todos los 20 gramos con todos los 5 gramos de azufre y van a formar 25 de plomo, no, porque así no ocurren las reacciones. Hay una cantidad específica de cada reactivo que reacciona con el otro. Por ejemplo, aquí, estos 20 gramos de plomo solamente reaccionaron con 3.12 gramos de azufre. Lo demás sobró, o sea, los otros 1.8 más o menos de azufre, porque le pusieron 5, sobraron y ya no siguieron reaccionando. ¿Por qué? Porque les hacía falta más plomo. Solamente si hubiera habido más de 20 gramos, hubiera seguido reaccionando. Entonces, así suceden las reacciones químicas. Y entonces, la masa de plomo que reacciona con la de azufre son 20 gramos de plomo. Siempre reaccionan máximo con 3.12 de azufre. Y la relación entre estos compuestos es 6.4. Si nosotros hacemos otro experimento y en vez de ponerle 20 gramos de plomo le ponemos 40 gramos de plomo, pues van a reaccionar con el doble de azufre, que son 6.24. Y la proporción va a seguir siendo la misma, 6.4. Entonces, en eso consiste la ley de las proporciones definidas. Y aquí con estos dibujitos, pues lo podemos comprobar un poquito mejor. Si ponemos 10 gramos de cobre y 5.6 gramos de azufre, vamos a formar 15.06 gramos totales del producto. Si nosotros ponemos 10 gramos de cobre y le ponemos más azufre, vamos a formar los mismos 15.06 gramos del producto, solamente que va a sobrar azufre. Si nosotros ponemos el doble de azufre, pero le ponemos 5.06 gramos de azufre, como acá arriba, nosotros ya vimos que estos 5.06 gramos solamente alcanzan para 10 gramos de cobre, solamente. Si aquí le pusimos 20, ¿qué va a pasar? Pues van a sobrar. Ahora va a sobrar cobre en vez de sobrar azufre. Y bueno, pues de eso se trata la ley de las proporciones definidas. Tenemos el primer ejemplo. Aquí nos dice que se sabe que 8 gramos de azufre reaccionan con 12 gramos de oxígeno para dar 20 gramos de trióxido de azufre. ¿Cuántos gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de azufre y qué cantidad de trióxido se obtendrá? Ok. Bueno, primero que nada, aquí vamos a utilizar las reglas de 3 para poder resolver estos problemas. Nos dice que 8 gramos de azufre reaccionan con 12 gramos de oxígeno. Entonces, hacemos nuestra regla de 3. 8 gramos, le vamos a poner azufre para que no se nos olvide qué es. La flechita reacciona con 12 gramos de oxígeno. ¿Qué nos pregunta el inciso A? ¿Cuántos gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de azufre? Tenemos el azufre, pero no tenemos el oxígeno. Lo vamos a poner aquí abajito. El azufre, 1 gramo. Si se fijan, 1 gramo de azufre lo pusimos abajo del 8 porque aquí de este lado de la flecha tenemos que poner siempre los que son del mismo tipo, azufre con azufre.
Y de este lado, oxígeno con oxígeno, 12 gramos de oxígeno. Y aquí el oxígeno es la incógnita. Nos está preguntando cuánto es. Entonces aquí lo que hay que hacer es la regla de 3, multiplicar los dos que están en el lado contrario, que es 1 por 12, y dividirlo entre el que está solito, el que no tiene con qué multiplicarse, entre 8. Y el resultado es 1.5 gramos de oxígeno. ¿Qué más nos pregunta? ¿Y qué cantidad de trióxido de azufre se obtendrá? Entonces nosotros dijimos que 12 gramos de oxígeno dan 20 gramos de trióxido. Eso nos dice el problema, ¿no? 12 gramos de oxígeno dan 20 gramos de trióxido. ¿Por qué estamos metiendo el trióxido ahora? Porque es lo que nos está preguntando. Ahorita no lo metimos porque ahorita nomás queríamos saber el oxígeno. Entonces 12 gramos de oxígeno dan 20 de trióxido. Y ¿cuántos gramos de oxígeno con 1 gramo de...? Necesitamos saber qué cantidad de trióxido se obtendrá. Entonces, ¿cuántos de oxígeno vamos a poner aquí? ¿Vamos a poner 8? No, porque ya sabemos que 8 nos dan 20. Queremos saber cuánto nos dará si le ponemos en esta condición que dijeron aquí 1 gramo de azufre. Ya dijimos que son 1.5 gramos de oxígeno. Y ya pues se multiplican los que están en el lado contrario. 1.5 por 20 entre el que está solito, entre 12. Y nos da 2.5 gramos de trióxido. Y bueno, en el inciso B, que nos pregunta para el inciso B, si se descomponen 100 gramos de trióxido de azufre, ¿cuántos gramos de azufre y cuántos de oxígeno se obtendrán? Entonces, seguimos con el trióxido. Si se descomponen 100 gramos de trióxido, vamos a tomar lo que nos dice el problema respecto al trióxido. 20 gramos de trióxido reaccionan con 12 de oxígeno. de oxígeno, ¿no? 12 gramos de oxígeno, 20 de trióxido. ¿Y qué nos pregunta? Si fueran 100 de trióxido, ¿cuántos de azufre? Vamos a hacer primero el de oxígeno. Si fueran 10 de trióxido, ¿cuántos de oxígeno se obtendrían? Perdón, 100 de trióxido. Entonces, ¿dónde está el trióxido? Está de este lado. 100 gramos de trióxido. ¿Cuántos de oxígeno se obtendrían? Este es el signo de interrogación. Multiplicamos los que están en el lado contrario, que son 100. Ahí lo borré. 100 multiplicado por 12 entre el que está solito, entre 20, y nos da 60 gramos de oxígeno. ¿Qué más nos pregunta? ¿Y cuántos de oxígeno y cuántos de azufre? Entonces igual, 20 gramos de trióxido nos dan 12 de oxígeno, ya no nos sirve. ¿Cuántos de azufre eran? 8 de azufre. 8 de azufre. Y pues ahora queremos saber 100 gramos de ¿cuántos de azufre nos dan? No lo sabemos. Y el resultado es multiplicar los que están en el lado contrario, 100 por 8, y dividirlo entre el que está solito, 20 gramos, y el resultado es 40 gramos de azufre. Entonces, todos estos problemas son con puras reglas de 3. Por ejemplo, si se dice que 100 gramos de sucrosa hay 51.5 gramos de oxígeno, entonces, ¿cuántos gramos de oxígeno habrá en 20 gramos de sucrosa? Entonces, en 100 gramos de sucrosa hay 51.5 gramos de oxígeno. Entonces, eso es lo que nos da el problema. Lo utilizamos para nuestra primera regla de 3. 51.5 gramos de oxígeno. Ahora sí, ¿qué nos pregunta?
¿cuántos gramos de oxígeno? Entonces, ¿dónde ponemos el oxígeno? Aquí, porque pues está de este lado, ¿no? Habrá en 20 gramos de sucrosa. Aquí ponemos la sucrosa. Y igual, multiplicamos los que están en el lado contrario. 51.5 por 20 y lo dividimos entre el que queda solo, que son 100, y el resultado es 10.3 gramos de oxígeno. Ese es el resultado. Y ahora para calcular porcentajes nos dice determine el porcentaje en peso de cloro presente en los siguientes compuestos. Aquí no nos dice ningún número ni nada y nos preguntan qué porcentaje está. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, en el inciso A. Para saber el porcentaje, primero tenemos que sacar la masa total del cloruro de sodio, la masa individual del sodio y la masa del cloro. Según la tabla periódica, la masa del sodio es 23. La masa del cloro es 35.5. Por lo tanto, la masa total del cloruro de sodio es 58.5. Y entonces, vamos a sacar, ¿qué nos pregunta el problema? Determinar el porcentaje en peso del cloro. Queremos saber el porcentaje en peso del cloro en este compuesto. Entonces aquí, total, del cloruro de sodio representa el 100%. ¿Por qué? Porque es el peso total del compuesto. Pero si nosotros queremos saber qué porcentaje hay de cloro, entonces ponemos que la masa del cloro es el 100%. 58.5 es el 100%. ¿Qué porcentaje? Aquí ponemos, es del cloro. ¿El cloro cuánto tiene? 35.5. Y esa es nuestra regla de 3. El porcentaje de cloro ahí es de 60.7%. ¿Por qué? Porque multiplicamos 35% y lo dividimos entre 58. Ahora, el cloruro de magnesio. Este es el siguiente, ¿no? La masa total del magnesio es igual a 24.3. Igual esto se saca de la tabla periódica. La del cloro es de, ya habíamos visto, 35.5. Pero si se fijan ustedes, aquí tenemos 2 cloros. Entonces hay que multiplicarlo por 2. Y da 71. Entonces la masa total del cloruro de magnesio es 24.3 más 71 da 95.3. Entonces, ¿qué nos pregunta el problema? Porcentaje en peso del cloro. Entonces igual, el cloruro de magnesio es el 100%. ¿Cuánto vale el cloruro de magnesio? 95.3 es el 100%. ¿Qué porcentaje será el cloro? Que el cloro dijimos aquí, que aquí en el caso del cloro es 71. 71 porque hay 2 cloros. Entonces el resultado es de 51%. Ese es el resultado, ¿ok? Y bueno, pues ya llegamos a los ejercicios de repaso. Igual es la misma dinámica que para los otros. Hay que hacerlos con su número de lista. La X es un número de lista. Y pues todavía tienen bastante tiempo para hacerlos. Cualquier duda, pues me dicen y nos conectamos también otra vez por el WhatsApp o por videollamada. Espero que les haya quedado claro.
Y bueno, pues espero sus trabajos resueltos. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Que no les hayan dejado mucha tarea. Que descansen en su casa. Que vean muchas películas. Y que se lo pasen bien. Nos vemos la siguiente semana. Y no olviden su asistencia.